Hola amigos, sean bienvenidos a su canal ElectroSotoX. En este video tutorial hoy les hablaré de los condensadores o también conocidos como capacitores, ya que al igual que la resistencia, su uso se hace muy esencial en la mayoría de los aparatos electrónicos que conocemos en el día a día. Para este video tutorial y para poder dar mayor entendimiento, pues he traído los tipos de condensadores más comerciales o más conocidos. Al igual vamos a hacer una pequeña práctica de un circuito en paralelo y en serie de los condensadores para más o menos conocer un poco el funcionamiento de ellos. Pero primero que todo, antes de iniciar, vamos a definir o tratar de explicar un poco de qué o cómo funciona un condensador. Un condensador es un componente electrónico que almacena carga eléctrica. Y cuando hablamos de carga eléctrica, normalmente se utiliza un término para hablar de la carga eléctrica, que se llama los coulombios. Los coulombios, eso equivale a millones y millones pues, de electrones que se pueden almacenar en un componente como estos. Si hacemos un símil o una analogía, podríamos decir que el condensador sería como un vaso de vidrio y el agua sería los electrones o los coulombios. Un ejemplo: si tenemos un vaso vacío al que le vamos a agregar agua, pues el vaso va a tener un límite donde se va a llenar. Asimismo ocurre en los condensadores. Los condensadores tienen una capacidad de almacenar, pero en este caso electrones. Entonces el condensador podrá almacenar cierta cantidad de coulombios o electrones, y esa capacidad o límite está dada realmente por la composición interna del condensador o el materiales que esté fabricado. Por eso podemos encontrar en el comercio una gran cantidad o diferentes tipos de condensadores. Yo aquí he traído los más conocidos, los más comerciales, para mostrárselos aquí. Podemos encontrar entre los condensadores, podemos encontrar de tipo electrolítico, que vienen en esta forma. Pueden apreciar, vienen en esta forma, son bastante grandes. Aún vienen mucho más grandes. La ventaja de estos condensadores electrolíticos es que pueden almacenar bastante electrones o carga eléctrica. Por eso su uso se hace muy popular o muy continuo en esta parte de los aparatos electrónicos. Aquí también podemos encontrar otro tipo de condensadores, como por ejemplo este de poliéster, este que tiene un recubrimiento de plástico que viene en esta forma cuadrada. También podemos encontrar de tipo cerámico, como estos, que vienen en esta forma redondita, muy pequeños. Y también los podemos encontrar mucho más pequeños, como de montaje superficial, como estos que están aquí, que no sé si lo alcanzan a observar. Voy a coger uno acá y se los voy a mostrar. Es muy pequeño, que son condensadores cerámicos que utilizan mucho en la mayoría pues, de aparatos del día a día, como las tablets, los portátiles, y son demasiado pequeños. Aquí también encontramos condensadores como este de tantalio, y aquí también encontramos otro condensador muy uso pues en la electrónica de hoy en día, los aparatos. Son los componentes de montaje superficial, por eso sus iniciales de SMD. Bueno, una vez he hablado una parte de esto, vamos a hablar un poco de la capacidad de los condensadores, ya que en la resistencia hablamos de unas mediciones y utilizamos un término como de los ohmios. Aquí en los capacitores vamos a utilizar el faradio, que es la unidad de capacidad de los condensadores. Ya vimos el término de coulombios, que equivale pues a millones de electrones, y aquí los voltios sería pues la tensión, referente a la tensión que se le aplica al condensador. Aquí hay una ecuación que de pronto es muy sencilla, más adelante la vamos a afianzar un poco para tener en cuenta esta parte. Pero realmente lo que dice aquí la ecuación es que la capacidad tiene una relación con la cantidad de carga almacenada en coulombios, es decir, la cantidad de electrones en comparación o la relación con la diferencia de potencial o los voltios. ¿Esto a qué se refiere realmente? Es decir, que entre mayor capacidad tenga un condensador que está en faradios, mayor va a ser la carga eléctrica almacenada, es decir, los coulombios que podrá almacenar. Normalmente en los capacitores se utiliza la unidad de capacidad, que es el faradio, pero como el faradio es una unidad muy grande, se suele utilizar sus múltiplos para el faradio. Entonces por eso podemos encontrar en algunas referencias de los condensadores, encontramos que picofaradios, milifaradios y microfaradios.
Para este video tutorial pues vamos a hacer la práctica con estos condensadores electrolíticos que tienen referencias de microfaradios. En los esquemas o diagramas o en las tarjetas electrónicas solemos encontrar estos símbolos que nos indican que es un condensador o un capacitor. Podemos encontrarlo también en esta forma. Para los condensadores electrolíticos tienen un símbolo positivo acá indicando pues que esa es la polaridad del condensador como debe ser instalado. Como vamos a hacer una práctica, vamos a hacer la práctica con los condensadores electrolíticos, pues vamos a tener en cuenta esa parte. En los condensadores electrolíticos, en los condensadores podemos encontrar en los diferentes tipos los polarizados y los no polarizados. ¿Y esto a qué se refiere? Es decir, que hay condensadores que tienen una polaridad definida. Por ejemplo, vamos a tomar este, que tiene en sus dos terminales, tiene uno largo, se puede pronto apreciar, tiene uno aquí largo, y aquí tiene uno corto. El corto siempre tiene una franja de color blanca, puede ser negra, dependiendo del color del condensador, nos indica que es el negativo. Y aquí tiene un terminal largo que sería el positivo. Al igual tiene una referencia que nos dice la capacidad de tensión, 160 voltios, y la capacidad de almacenar carga eléctrica, que serían 47 microfaradios. Por eso hablábamos que la unidad de los condensadores se trabaja en faradios, pero pues se trabajan sus múltiplos para poder trabajar con estas magnitudes. Dice 47 microfaradios a 160 voltios. Es un condensador que tiene polaridad, así hay que tener en cuenta eso, la polaridad, porque a la hora de ser instalado tiene que instalarse en la forma correcta, ya que se instala de forma contraria puede el condensador explotarse o no funcionar como debe ser. En los no polarizados podemos encontrar estos tipos que están acá, de poliéster, este cuadrado que les mostré al principio, que no necesitan, no tienen una polaridad definida, es decir, que pueden conectar de cualquiera de las dos formas y va a funcionar sin ningún problema. En los CMD que encontramos, aquí encontramos un cerámico que les mostré al principio, este pequeñito, que no tiene una polaridad, o sea, no hay problema la ubicación, pero en estos condensadores CMD o de montaje superficial, encontramos que tienen una rayita aquí, se alcanzan a apreciar una rayita como café. Este sería el positivo del condensador y hay que tener en cuenta a la hora de instalarlo. En este al igual sería el positivo del condensador, si no sé si lo alcanzan a observar, sería el positivo del condensador y hay que tener en cuenta también a la hora de instalarlo. Eso serían como la parte de los condensadores, los polarizados y no polarizados. En este video tutorial pues vamos a hacer una práctica para ver cómo es el funcionamiento un poco de los condensadores. Entonces vamos a hacer, tenemos dos circuitos, uno en paralelo y en serie. Al igual que la resistencia, pues son los circuitos que se suelen trabajar en paralelo y en serie, y vamos a ver qué podemos observar de esta práctica. En el circuito paralelo pues vamos a trabajar, vamos a colocar 5 capacitores en paralelo. Aquí pueden ver cómo están instalados o soldados, pueden ver que están en paralelo. Son condensadores de 16 voltios a 1000 micras, 16 voltios a 1000 microfaradios, son 5. Vamos a hacer esto para comprobar que en los condensadores en paralelo se comportan como, si colocamos varios condensadores en paralelo, la tensión va a ser igual para todos, es decir, va a traer una tensión de 16 voltios, pero la capacidad de almacenar carga eléctrica va a ser la suma de todos los 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 serían la capacidad de carga. Entonces vamos a hacer una prueba. Hay que tener en cuenta que, al igual que la resistencia o los otros componentes electrónicos, los condensadores traen una tolerancia, y cuando hablamos de tolerancia es lo que puede, el margen mínimo o máximo que pueden soportar del valor nominal, es decir, de 16 voltios. Cuánto pueden aguantar de más o cuánto es lo menos que podrían soportar para trabajar de la forma adecuada. En los condensadores electrolíticos las tolerancias son muy elevadas, son muy altos los rangos, por eso son muy económicos y pues su uso se utilizan mucho. En caso contrario ocurre con algunos condensadores como los de tantalio, que son de un material mucho más es diferente para el material y la tolerancia es muy pequeña, es decir, son más exactos a la hora de trabajar. Entonces esa de pronto es la diferencia. Aquí tenemos estos electrolíticos en paralelo. Vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: como esto es un circuito, unos condensadores en paralelo, vamos a colocarle corriente. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocarlo aquí.
Vamos a colocar esta batería, es una batería de 9 voltios. Si ven que la tensión es de 9 voltios y los capacitores son de 16 voltios, entonces pueden soportar sin ningún problema. Vamos a utilizar estos caimanes para hacer la prueba. Entonces vamos a colocar el positivo aquí y vamos a colocar el positivo en el positivo de acá del condensador, y vamos a colocar el negativo, lo vamos a conectar aquí y vamos a conectar, qué pena, aquí es el positivo, es acá, dice positivo, vamos a colocarlo aquí y aquí sería el negativo. Perfecto. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que si conectamos los condensadores en forma contraria, lo más seguro es que se van a calentar y se van a explotar o se pueden dañar. Entonces aquí ya los tenemos instalados. Vamos a hacer una prueba a ver si están funcionando. Vamos a comprobar la descarga que tienen estos capacitores. Entonces, como son 5, pues seguramente se van a demorar más en descargarse dependiendo del consumo que vamos a instalar este diodo LED. Entonces vamos a colocarlo aquí y si pueden observar, ahí está alumbrando el diodo LED de color azul. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a desconectar un momento esta batería, esta pila, y vamos a ver qué pasa aquí, qué ocurre aquí. Y si se dan cuenta, el LED sigue alumbrando a pesar de que ya no tenemos la pila instalada. Va a llegar un momento que el LED va a dejar de iluminar, ya que poco a poco la carga eléctrica, los condensadores irán descargando por el consumo del componente instalado. Y aquí ven que poco a poco se va descargando. Bueno, esa característica que tienen los condensadores de cargar y descargarse, ese tiempo se puede utilizar o es utilizado en algunos circuitos de corriente continua para hacer temporizadores, activadores, utilizarlos en circuitos para relés y cosas de esas. Se hace un muy uso importante. Entonces, esa característica de carga y descarga, aquí tenemos en paralelo, y vemos que el condensador se demora bastante, los condensadores se demora en descargarse porque son bastantes. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Aquí tenemos el circuito en paralelo, que ya lo mostramos. Ahora vamos a hacer en serie. Vamos a hacer una prueba en serie. ¿Para qué? Aquí tenemos dos condensadores en serie, que uno es de 16 voltios y la otra es de 2200 microfaradios. Otro es de 16 voltios y el otro es de 1000 microfaradios. Si ven, aquí hay una diferencia entre los dos condensadores, pero ¿para qué vamos a aprovechar este circuito en serie de condensadores? Para lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un adaptador de corriente de un equipo portátil y nos dice que es de 19 voltios. Vamos a hacer una medición con el multímetro para que ustedes puedan observar. Vamos a prender el multímetro, vamos a colocarlo en la escala de tensión 20 voltios. Vamos a medir el cable del adaptador, voy a colocarlo aquí para que ustedes puedan observar un poco. Y aquí nos dice, si alcanzan a observar, nos dice que es de 19 punto y algo de voltaje, punto 35 voltios. Perfecto. Entonces aquí tenemos este adaptador de 19 voltios y vamos a utilizar estos condensadores. Si le colocamos solo un condensador de 16 voltios a 1000 micras, ¿qué puede pasar? Pues que seguramente el condensador no va a soportar esos 19 voltios o se va a empezar a calentar y seguramente se va a explotar mucho más adelante. Para eso, pues para poder trabajar, vamos a utilizar un circuito en serie de condensadores para poder aumentar el valor nominal de tensión que pueden soportar. Aquí yo tengo dos en serie, pueden observar, están en series conectados. Y ya los dos serían 16 y 16 serían el valor, la suma de los dos serían pues 32 voltios. Y la capacidad, que es 1000 y 2000, la capacidad aquí sería de 1000 del menor que tengo aquí, es decir, 1000 microfaradios a 16 voltios. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la prueba para que ustedes puedan comprobar lo siguiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectar el positivo, que sería este que no tiene la rayita aquí, y vamos a conectar el negativo aquí. Entonces vamos a hacer esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos cargando los capacitores que vienen en serie. Y si se dan cuenta, pues pueden funcionar sin ningún problema los dos. Serían como uno, pero de mayor capacidad en la tensión, aguantar mayor voltaje. Vamos a desconectarlos y vamos a hacer una prueba. Vamos a conectar nuestro diodo para ver qué pasa. Aquí ya deben de estar cargados con la tensión que se les aplicó.
Entonces vamos a hacer esto, vamos a ver la polaridad, y si se dan cuenta, ahí alumbró el diodo y se descargó muy rápido, ya que pues son tan solo dos condensadores que están en serie y pues la capacidad es muy reducida, se descargó muy rápido, pero se dan cuenta que funciona sin ningún problema. Este tipo de colocar los dos condensadores en serie es muy utilizado en algunas personas para solucionar problemas pues a la hora de instalar o no encontrar los capacitores con la misma tensión que se necesite. Entonces aquí se dan cuenta que funciona sin ningún problema. Esta parte de los condensadores, este tema un poco más extenso, más adelante en los próximos videotutoriales también iremos avanzando esta parte. Ya por último, pues ya vamos a dar como unos tips a la hora pues de probar un capacitor cuando está bueno o cuando está mal. Entonces hay dos formas de hacerlo. Para eso podemos utilizar un capacímetro o un voltímetro, o un multímetro realmente sería aquí. El capacímetro pues se presta mucho porque tiene unas escalas bastante amplias para medir toda clase de condensadores y capacitores. En el multímetro podemos encontrar una escala muy pequeñas. Por ejemplo, aquí yo tengo este multímetro que tiene una escala hasta 20 microfaradios. Vamos a hacer la prueba aquí. Este viene hasta 20 microfaradios, y aquí tengo un capacitor que dice 450 voltios a 4.7 microfaradios. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a conectarlo en este slot que viene aquí para conectarlo. Y si se dan cuenta, yo lo instalé aquí, aquí me marca 4 punto y algo. Es decir, pues no me marca exacto 4.7, pero me marca unos valores muy similares que nos pueden decir, o inducir, pues decir que el componente está bueno. Esto sería una prueba con el dispositivo para medirlo. Hay otra prueba o una cosa que se puede hacer, es observarlo físicamente cómo se encuentra. Estos condensadores tienen algo que también es, además de la tolerancia, es una temperatura. Ellos manejan cierta temperatura. Los condensadores, cuando trabajan en etapas o fuentes o equipos de sonido, plantas, o que trabajan con muchos valores de tensión muy altos, o cerca tienen componentes que calientan mucho, la temperatura puede influir en ellos y pueden hacer que también se comiencen a deteriorar. Entonces algunos condensadores se suelen explotar, sale una pequeña protuberancia por acá o por debajo, lo que nos indica que el condensador hay que cambiarlo. Entonces eso es como un indicativo físico o visual que puede mostrarse si no tenemos el dispositivo para medir. Ya más adelante en los próximos videos les explicaré un poco cómo hacer las mediciones de estos capacitores de no polarizados y los de montaje superficial a medida que vamos haciendo unas prácticas. Bueno amigos, espero que este video tutorial haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios, de suscribirse, y espero verlos en un próximo video donde aprenderemos juntos muchas cosas. Chao, se cuidan.